Normalmente, cuando pensamos en cómo se pierde la libertad en una sociedad, solemos imaginar eventos súper dramáticos. Un golpe de Estado, tanques en las calles, una prohibición absoluta dictada así, de golpe. Sí, claro, la típica imagen de película. Solemos buscar siempre el gran cataclismo, esa ruptura ruidosa que marca un antes y un después evidente. Exacto, una escena de libro de historia. Pero a veces, la erosión de los derechos civiles no hace absolutamente ningún ruido. Es más bien como tener termitas en una casa de madera. Qué buena analogía, totalmente. El proceso empieza por los cimientos, de manera, completamente invisible. Y cuando uno quiere darse cuenta para reaccionar, el techo ya se ha derrumbado sobre el salón. Hoy, en este nuevo análisis a fondo, vamos a examinar unos cimientos institucionales que parecen estar cediendo a nivel global. Y además lo vamos a hacer basándonos en un material que es tela marinera. Ya te digo, tenemos sobre la mesa un documento sumamente provocador, titulado El asedio a las libertades, un análisis sobre censura, control económico y la crisis de credibilidad institucional. Un texto que plantea una arquitectura del poder que pone los pelos de punta, hilando temas que normalmente la gente suele tratar por separado. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a explorar la tesis central que conecta todo esto. Ver cómo la pérdida vertiginosa de confianza en la prensa no es simplemente un problema de los medios. Para nada, es el principio de todo. Eso es, actúa como el primer eslabón de una cadena que termina asfixiando directamente las libertades cívicas y la independencia económica de la ciudadanía. Y bueno, antes de seguir hay que hacer una advertencia absolutamente crucial aquí. Sí, por favor, importantísimo dejar esto claro desde el minuto 1. Al explorar esto vamos a pisar terreno minado. Las fuentes contienen afirmaciones con una altísima carga política, tanto de derechas como de izquierdas. Hablan de teorías sobre el origen de pandemias y lanzan acusaciones muy duras contra gobiernos e instituciones globales. Acusaciones con nombres y apellidos, además. Así es, por eso que quede cristalino que en este espacio no tomamos partido. Nuestro trabajo hoy no es validar ni rechazar estas afirmaciones. No estamos diciendo que esto sea cierto o falso. Nuestra labor es puramente analítica. Vamos a informar de manera imparcial sobre las ideas que el autor expone en el documento original. Entender el mecanismo de un argumento no significa que lo estemos suscribiendo. Exactamente. Se trata de observar el mapa que traza el autor, sin que eso implique que avalemos esa geografía. Vale, pues vamos a desgranar esto. La tesis arranca con un vacío enorme. Cómo hemos pasado de la imagen romántica de leer el periódico matutino con total confianza a enfrentarnos a lo que el autor denomina sin tapujos una muerte civil. Pues, a ver, todo empieza por el colapso del árbitro. Para entender cómo la ciudadanía pierde sus libertades, primero hay que mirar a quienes han dejado de defenderlas. Y tradicionalmente ese papel, ese mandato democrático, lo tenía la prensa. El famoso cuarto poder. Eso es. El análisis arranca apoyándose en datos muy concretos. Hablamos de un informe elaborado por la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters. Y ojo al diagnóstico que hacen sobre los medios tradicionales, porque usan literalmente la palabra terminal. Ostras, terminal. Esa palabra aplicada a una institución democrática suena a que ya no hay vuelta atrás. ¿Cuál es exactamente la causa de esta enfermedad? Pues la dependencia financiera. El texto explica que la credibilidad se ha disuelto porque el modelo de negocio original colapsó por completo. Claro, ya nadie paga por informarse. Exacto. Al no poder sostenerse con suscripciones o ventas, los medios han desarrollado una dependencia tóxica de la publicidad institucional, o sea, del dinero que inyectan directamente los gobiernos. Ya veo. Y claro, eso dinamita cualquier tipo de independencia editorial. Lógicamente, la supervivencia económica del medio pasa a depender de mantener contento al poder político, no de fiscalizarlo ni de molestarle. Y hay un apunte en el texto que me parece fascinante sobre cómo reacciona la gente a esto. El autor subraya que el escepticismo ciudadano, esa desconfianza total hacia las noticias, no es un error de la sociedad. No, para nada. Lo define como una respuesta completamente racional. Es que es brutal. Una respuesta racional ante unos canales que operan más como propaganda o relaciones públicas que como un contrapoder. Y los datos del ranking mundial que mencionan son una locura. Son desoladores. Hay países donde el modelo parece que aún aguanta un poco, como Finlandia, que lidera la tabla con un 68% de confianza. Seguida de países como Alemania con un 60% o Brasil con un 62%.
Sí, pero claro, el foco real está en la parte baja de la tabla, ahí es donde se ve el descalabro. En España, la confianza general en la prensa cae a un 34%, o sea, solo un tercio de la población confía. Y sube al 46 solo entre los lectores muy habituales, que sigue siendo bajísimo. Además, ilustran esto con un caso español que te deja helado. La comparativa de circulación, sí. Exacto. El autor señala que la circulación del diario El País, que ha sido el buque insignia de la prensa española durante décadas, equivale hoy a la que tenía Diario 16 justo en el momento en que tuvo que cerrar definitivamente. Es un dato tremendo que cuantifica esa pérdida de poder. Y bueno, la lista la cierra Estados Unidos, nada menos, con un ínfimo 32%. O sea, estamos hablando de un divorcio absoluto entre el cuarto poder y la ciudadanía. Es como si el perro guardián de la democracia perdiera los dientes porque es el propio Estado que le da de comer. ¿Quién vigila entonces la casa? Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, la consecuencia es obvia. La sociedad percibe que la casa está desprotegida, huye de la prensa tradicional y busca la verdad en plataformas alternativas, en Internet. Pero, claro, se encuentran con un problema nuevo. Un problema gigantesco, porque la infraestructura de esas plataformas digitales no es libre. Al buscar refugio ahí, la ciudadanía choca de frente con unas corporaciones tecnológicas que, básicamente, han usurpado el poder del Estado. Y entramos de lleno en lo que el documento llama la nueva Inquisición digital. Me encanta el paralelismo histórico que hace el autor aquí. Es que da en el clavo. Habla de cómo la moderación en redes sociales ya no tiene nada que ver con evitar el spam. Ahora es un mecanismo de control ideológico puro y duro. Y compara esto con la Inquisición clásica, o sea, cita desde la condena a Galileo, a Copérnico y Kepler por decir que la Tierra se movía, hasta cómo la Iglesia mantuvo Los Miserables de Víctor Hugo en el índice de libros prohibidos. Pero claro, hace una distinción vital. La Inquisición de entonces requería tribunales, procesos, edictos públicos. Sabías quién te juzgaba. Ya, y ahora todo es oscuro. Exacto. Esta nueva versión opera mediante algoritmos opacos. Las tecnológicas se amparan en unos términos de servicio corporativos que en la práctica terminan aplastando los derechos constitucionales. Es que mencionan ejemplos contemporáneos que son fuertísimos. Hablan de la expulsión de un presidente de los Estados Unidos de todas las plataformas. De la noche a la mañana. Sí, sí. Y también mencionan la suspensión de un programa independiente llamado La Voz, simplemente por anunciar que iban a emitir un análisis sobre Bill Gates y el gran reseteo. Y ojo, el mero hecho de anunciar el tema bastó para que los borraran. Y aquí es donde se ve el monopolio del foro público. Si el sistema, compuesto por un puñado de ejecutivos en Silicon Valley, puede coordinarse para silenciar al presidente de un país, nadie está a salvo. Lo dice el texto recordando el asesinato de JFK. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la analogía es perfecta. Es como si la histórica Plaza del Pueblo, donde siempre se ha debatido libremente, de repente la hubiera comprado un centro comercial gigante. Claro, y te crees que sigues en un espacio público. Juicio previo. Si te echan, sufres esa muerte civil que comentábamos, desapareces del debate. Y esa tensión por controlar el foro generó casos legales importantísimos, como la demanda antimonopolio en Estados Unidos. La red social Parler demandó a Amazon, a Google y a Apple. A ver, yo entiendo que Apple o Google te saquen de sus tiendas de aplicaciones. Es su escaparate, ¿vale? Pero lo de Amazon iba mucho más allá, porque hablaban de Amazon Web Services, el alojamiento web, ¿no? Esa es la clave. Que te quiten de una tienda de apps es como que te quiten el local de la calle. Pero que Amazon te apague los servidores es que te demuelen los cimientos del edificio entero. Madre mía. Por eso invocaron la Clayton Act y la Sherman Act, las leyes antimonopolio. El control del alojamiento web en manos de 3 empresas es, según el autor, una amenaza directa a la seguridad nacional. Claro, porque tienen el botón de apagado de toda la disidencia. Y todo esto, como apunta el texto, genera un clima peligrosísimo. Bueno, el autor destaca la tensión preinsurreccional en Estados Unidos. Menciona cómo el FBI lanzaba alertas sobre protestas armadas y operaciones de falsa bandera antes de la investidura de Biden. Porque cuando no hay un árbitro informativo confiable y el foro público está trucado, la tensión estalla. Pero, y aquí viene una fractura que me parece fascinante, resulta que el sistema también empieza a resquebrajarse por abajo. Totalmente. Mientras las tecnológicas y los medios intentan imponer un relato oficial desde arriba, empiezan a surgir grietas y verdaderas rebeliones en los niveles más bajos de las instituciones. La judicatura, concretamente. Sí.
El documento pone sobre la mesa el caso de la Corte Superior de Justicia de Ica, en Perú. Ah, sí, la famosa resolución que dio la vuelta al mundo. Eso es, un tribunal que emitió un fallo donde señalaba abiertamente a figuras como George Soros, Bill Gates y la familia Rockefeller. Los señalaban como los arquitectos de la crisis del COVID y de un nuevo orden mundial, literalmente. Y hago otra pausa obligatoria aquí para quienes nos escuchan. Sí, mejor aclararlo otra vez. No estamos trayendo este fallo para validar la teoría sobre el origen del virus. El propósito de analizar esto no es darle la razón a esos jueces peruanos. Lo verdaderamente crucial aquí, y lo que señala el autor, es la fractura del propio sistema. Exactamente. Lo brutal fue la respuesta inmediata. La Oficina de Control de la Magistratura abrió una investigación fulminante contra esos jueces por atreverse a cuestionar el relato oficial. Es que fíjate en la ironía geopolítica de esto. El texto compara a estos gobiernos centrales impulsando políticas globalistas y pone el ejemplo de las políticas extractivas del exministro español Cristóbal Montoro. Una comparación muy curiosa, por cierto. Muy específica, sí. Pero tienes al gobierno central aplicando esas políticas y por otro lado tienes a los tribunales de base, locales, denunciando la pérdida de soberanía de su propio país. ¿Qué significa todo esto? Es un síntoma de que el poder está perdiendo el control en las bases. Pues, a ver, el texto sugiere que esto acelera muchísimo la inestabilidad. Cuando la prensa pierde credibilidad a nivel masivo, la desconfianza cala tan hondo que los propios estamentos judiciales empiezan a rebelarse contra las narrativas transnacionales. O sea, el propio Estado atacándose a sí mismo. Exacto. Y si no confías en el sistema, el caos está servido. Lo cual nos lleva al último gran bloque del documento, que es la estocada final. Porque si la prensa ya no te defiende, las redes sociales te aplican la censura y la muerte civil, el último paso para anular por completo la libertad de un ciudadano es atacarle el bolsillo. El asedio económico, quitarle al individuo su independencia económica y, lo que es peor, su defensa legal. Entramos en el expolio a las clases medias, que el texto describe directamente como una herramienta de silencio, y se centran muchísimo en España, en concreto en el colectivo de los autónomos. Claro, porque el trabajador por cuenta propia es, en teoría, el último bastión de independencia. No depende del Estado ni de una multinacional. Y por eso, según el análisis, sufren un hostigamiento legislativo brutal. Ponen el ejemplo de las cuotas de autónomos. En plena crisis económica, en vez de ayudar, se aplican aumentos de entre 36 y 144 euros anuales. Es lo que el autor llama retorcerle el cuello a la gallina de los huevos de oro, exprimir a la clase media productiva para poder mantener a lo que él denomina las castas privilegiadas del sistema. Pero ojo, que la asfixia no es solo cobrar más impuestos, la verdadera pérdida de libertad llega con leyes específicas. Y aquí mencionan la Ley 10-2020 española. Esa ley. El autor la describe literalmente como una regresión a los tiempos de la Contrarreforma. Es una acusación gravísima. ¿Por qué la compara con la Inquisición? Porque dinamita el secreto profesional. Esta ley obliga a los abogados y asesores fiscales a delatar los movimientos de sus propios clientes. Espera, movimientos ilegales. No, movimientos completamente legales de optimización fiscal. Convierta a los profesionales que deberían defenderte en los nuevos soplones institucionales, usando palabras del texto. Son como los nuevos familiares de la Inquisición. ¡Madre mía! Es que te dejan sin escudo protector. O sea, el fin del secreto profesional elimina la última trinchera de privacidad que tenía el ciudadano frente al Estado. ¿Y cómo obligan a un abogado a traicionar así a su cliente? Pues con el miedo, a través de un régimen sancionador que es draconiano. Hablamos de multas fijas de 2.000 euros simplemente por omitir un dato en un formulario. ¡Qué barbaridad! Y va a más. Hay sanciones desde 4.000 euros que pueden escalar hasta confiscar el 100% de los honorarios que el profesional haya cobrado. Ah, claro, te arruinan. Y hasta te meten 1.500 euros de multa por no presentar las cosas de forma telemática, por Internet. O sea, un ciudadano que está ahogado económicamente, que vive bajo la vigilancia del Estado y que no puede ni confiar en su propio abogado porque el abogado está amenazado de ruina. Significa esto que básicamente un ciudadano en esas condiciones es incapaz de disentir. Esa es la conclusión demoledora a la que llega el texto. El expolio económico no va solo de recaudar dinero para hacer carreteras, es la herramienta definitiva para el control del pensamiento y la disidencia. Si estás luchando por sobrevivir y no tienes quien te defienda, no puedes rebelarte. Apaga y vámonos, la verdad. Vale, vamos a recapitular un poco todo este arco narrativo que nos plantea el documento, porque traza una línea perfecta.
Sí, es como un efecto dominó muy claro. Todo comienza cuando la prensa tradicional pierde la confianza de la gente y pasa a ser percibida como pura propaganda. Eso obliga a la sociedad a mover el debate a unas plataformas digitales que actúan como inquisidores corporativos monopolísticos. Y culmina con el Estado cerrando la trampa desde arriba, con un asedio económico y legal diseñado para eliminar cualquier capacidad material de resistencia. Es un mapa complejo, pero que conecta puntos que normalmente no vemos juntos. Y para cerrar, creo que esto nos deja con una idea muy provocativa para la reflexión de quienes nos escuchan hoy. Un desafío monumental para el futuro, sí. Exacto. Si asumimos la premisa del texto, si los grandes medios del siglo XX han colapsado por depender del poder político, y resulta que la plaza pública digital del siglo XXI está controlada por 3 empresas que no rinden cuentas a nadie, ¿dónde y cómo se va a construir la imprenta independiente del futuro? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo garantizamos la libertad civil frente al apagón informativo? ¿Una infraestructura que sobreviva al asedio económico? Ahí está el reto. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima inmersión.